Bienvenidos una vez más. Estamos retomando nuestras grabaciones esta vez para continuar con los eventos de los últimos días en el evento número 7, habiendo avanzado con la presentación de los eventos finales antes del fin del tiempo de gracia. Hoy hablaremos acerca del evento número 7 que tiene que ver con el ministerio de Cristo en el santuario celestial y su relación con el fin del tiempo de gracia. Como siempre, invitamos la presencia de Dios a través de una oración. Oramos. Querido Padre, Señor, gracias por este santo sábado que estamos disfrutando. Gracias por tus bendiciones, gracias por que pones en nuestros corazones ese deseo de continuar estudiando tu palabra, continuar conociendo lo que tú has revelado en las profecías de Daniel y Apocalipsis acerca de los eventos finales que puedan ayudarnos a estar preparados y preparar también a nuestra familia para el encuentro con Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar esta presentación a manera de introducción con una pregunta. La pregunta es, ¿por qué miles de personas, por no decir millares de personas, ya no se acercan a Cristo como mediador, sino que prefieren buscar un santo? Puede ser Juan, el apóstol Pablo, San Pedro, aún la bienaventurada Virgen María, y otros que aún acuden a Dios a través de sus muertos, ¿no? Mamá, papá, dicen, ellos son los que interceden por nosotros allá en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué acontece eso, siendo de que la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver que existe un solo mediador en el cielo, y es Jesucristo? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cuándo es que se dio este atentado contra el ministerio de Cristo en el santuario celestial? Toma tu Biblia, si no tienes una Biblia a la mano, para que podamos ir leyendo juntos a la luz de Daniel y Apocalipsis y otros libros de la Biblia. ¿Cuándo es que ocurrió este atentado contra el ministerio de Cristo en el cielo y cómo afectó esto la forma como los cristianos se acercan a Dios? Estoy con mi Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 15. Te invito a abrir tu Biblia en Apocalipsis capítulo 15 y voy a leer los versículos 1 al 8 y vamos a ir reflexionando en el contexto, porque siempre tenemos que mirar el contexto. Dice Apocalipsis 15:1: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, dice Juan, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vamos a ver en una siguiente presentación las 7 postreras plagas, que son juicios de consumación. Esa es la palabra clave ahí: se consuma la ira de Dios, o sea, el castigo de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria número 1 sobre la bestia, simbolizando al poder romano, como vimos ya en temas anteriores, según Apocalipsis 13, 1 al 10. Esa primera bestia no es otra cosa que el imperio romano en su fase pagana y su fase papal. Y así también sobre la bestia y su imagen, que tiene que ver con la falsa adoración, y su marca, que no es otra cosa que el falso día de reposo, en este caso el domingo, y el número de su nombre, el 666, según Apocalipsis 13, 18, que es número de hombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, noten lo que declarará el universo entero acerca del carácter de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor?
y glorificará tu nombre? Pregunta, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. En el gran conflicto, el tema es la adoración. ¿A quién adorar? ¿Cómo adorar y por qué adorar a Dios? Porque tus juicios se han manifestado. Subrayen ahí el término juicio, porque estos eventos finales se dan en el contexto del gran juicio. El juicio que tiene tres fases, ya dijimos. La primera fase, que es el juicio preadvenimiento o juicio investigador, antes de que Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Entonces, a partir del versículo 5, dice la palabra de Dios, después de estas cosas, miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo, o sea, del santuario de Dios en el cielo, salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes, que en este caso son los querubines que están delante de la presencia de Dios, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y noten lo que ocurrirá en el templo, en el santuario, versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí está entonces lo que el Apocalipsis nos dice que ocurrirá cuando Cristo termine su ministerio de intercesión en el santuario celestial. Cuando el templo se llena de humos por la gloria de Dios, por la presencia de Dios, entonces en el Antiguo Testamento, cuando el templo, el santuario, ya sea el santuario terrenal que construyó Moisés o el templo que construyó Salomón, cuando se llenaban de humo, nadie podía entrar al templo, porque el sumo sacerdote había terminado de ministrar en el santuario. Esa figura del Antiguo Testamento está representada aquí por el ministerio de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha estado haciendo desde que Él ascendió a los cielos? Vamos a mirar algunos textos del libro de Hebreos en el capítulo 7 y el versículo 25. ¿Por qué? Porque los cristianos se preguntaban, ¿a dónde ha ido Jesús? Sabían que había ido al cielo, pero ¿a dónde? ¿Qué parte del cielo? Otra pregunta que hacían es, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Y cuándo regresará de allí? Y entonces, según el libro de Hebreos, en el capítulo 7 y el versículo 25, dice lo que Cristo ha estado haciendo en el cielo a la diestra del Padre desde que Él ascendió en el año 34. Dice así Hebreos capítulo 7, si estás tomando nota, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, o sea, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que Jesús ha estado haciendo entonces? Intercediendo por todos los que se acercan al Padre a través de Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino al Padre, nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Él ha estado ministrando su preciosa ofrenda que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es esa ofrenda? Su vida, su sangre preciosa. Cada vez que un pecador como yo o como tú nos acercamos al Padre a través de Jesús en oración,
Jesús ministra en el cielo su sangre y por su sangre tú y yo podemos ser perdonados cada vez de nuestros pecados cuando hay una actitud sincera de arrepentimiento y de confesión de nuestros pecados. Eso es lo que Cristo ha estado haciendo desde que Él ascendió a los cielos. Pero vuelvo a la pregunta que hice al comienzo. ¿Por qué mucha gente ya no se acerca a Cristo como mediador, sino que se acercan a los santos, a Pedro, a Santiago, a Juan, a San Judas Tadeo, a la bienaventurada Virgen María, cuando la Biblia dice, como acabamos de leer, que Jesús vive siempre para interceder por nosotros, ante el Padre, para ofrecer su sangre preciosa? ¿Por qué es importante esto? Porque el apóstol Pedro no fue quien murió por nosotros. Tampoco murió el apóstol Pablo por nosotros los pecadores. La bienaventurada Virgen María no fue la que fue crucificada ahí en la cruz del Calvario. Quien fue crucificado en la cruz es Jesús. Y por eso en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y el versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo. ¿Notas? Si solamente Cristo es nuestro Salvador, yo tengo que acercarme al Padre a través de Jesucristo, quien vive para interceder por nosotros delante del Padre. Ahora, ¿cuándo ocurrió este atentado, este cambio, este engaño que ha llevado a millones de cristianos prácticamente a hacer a un lado la obra mediadora de Cristo y a poner mediadores humanos, sacerdotes humanos, aún gente muerta ha sido puesta como mediadora? ¿Cuándo ocurrió esto? Proféticamente, quiero invitarte a ir al libro de Daniel, porque aquí estudiamos las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y en el libro de Daniel hemos leído en algunas sesiones anteriores algunos textos del libro de Daniel, y cuando hemos leído en el capítulo 7 del libro de Daniel acerca del cuerno pequeño, tú recordarás que según Daniel capítulo 7 versículo 8, ese cuerno pequeño que se levanta después de la Roma pagana, la Roma imperial, porque históricamente, ¿quién sucedió a la caída de la Roma pagana? Cuando Roma cayó el año 476 después de Cristo, ¿quién sucedió a la Roma pagana? ¿Qué poder se levantó? No es otro que la Roma papal. La Roma papal no es otra cosa que la que reemplazó al poder romano, y este poder romano está simbolizado aquí por el cuerno pequeño. ¿Qué es lo que dice Daniel capítulo 7 versículo 8? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, está hablando de la gran bestia con 10 cuernos, de uno de esos cuernos, dice, salía entre ellos, y delante de este cuerno fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Quiénes son esos 3 poderes que fueron arrancados de entre los 10 reinos en los cuales se dividió Roma? Fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. O sea, estos reinos bárbaros que se opusieron a Roma fueron destruidos por el imperio de Roma de Oriente, con el apoyo de Belisario, el general Belisario, y el apoyo del emperador de Oriente que estaba en Constantinopla, el emperador Justiniano. Entonces, el año 538 cae el último de los 3 poderes que se oponían a Roma. ¿Y por qué se oponían estos tres poderes? Estos 3 poderes eran arrianos, seguidores de Arrio,
un hereje que negó la divinidad de Jesús. Y es por eso que Roma los destruyó, los quitó del paso y ahora estuvo preparado el camino para la instauración del obispo romano, nada menos que en el mismo lugar de Italia, donde está hoy en día el Vaticano. ¿Y quién es el que favoreció esto? El año 538, históricamente ahí está registrado, el emperador Justiniano levantó como cabeza de todas las iglesias al obispo de Roma como vicario de Cristo. Lo instauró como vicario de Cristo, o sea, como representante de Cristo. Y este obispo también se le dio autoridad para corregir a los herejes. Y se inicia lo que proféticamente conocemos como la gran persecución que duró prácticamente durante toda la Edad Media, desde el año 538 hasta 1798, en que Roma sufre ese golpe porque Napoleón Bonaparte, a través del general Berthier, entra a Italia, toma preso al Papa Pío VI y lo destierra a la isla de Santa Elena. Esa es la herida que sufrió Roma. La autoridad de Roma decayó, pero esa herida ha sido sanada. ¿Por qué? Porque Roma en 1929 firmó con el presidente italiano Benito Mussolini el concordato para devolverle al Vaticano las 42 hectáreas donde está el templo de San Pedro. Esto está registrado históricamente. Entonces, este poder del cual estamos hablando aquí, noten lo que hizo además de cambiar la ley de Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, que son los 10 reyes en los cuales se dividió Roma en el año 476. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, lo que acabamos de decir. Este poder papal, con el apoyo del emperador Justiniano y el general Belisario, destruyeron a estos 3 reyes érulos, vándalos y ostrogodos. ¿Y qué hizo el poder papal? Estoy leyendo Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esta es la gran persecución contra los cristianos llamados herejes, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Un tiempo en el calendario hebreo es un año de 360 días. 2 tiempos serían 720 días o años, y medio tiempo 180 días o años, porque en profecía un día equivale a un año. Suma tú 720 más 100, 360 más 2 tiempos 720 más medio tiempo 180, son 1260 días o años de persecución en que prevalecería la autoridad de Roma persiguiendo a los cristianos, instaurando la Inquisición para torturar a los así llamados herejes. Roma mismo en el catecismo declara que ellos son los que han cambiado la ley de Dios. Si tú entras al catecismo y buscan los 10 mandamientos, tú vas a encontrar ahí por qué Roma cambió el sábado por el domingo. ¿Y por qué cambió el segundo mandamiento que dice no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás? Y entonces
El Catecismo Católico dice, porque Dios le dio autoridad a la iglesia para cambiar el sábado por el domingo. Imagínense, si Jesús mismo no cambió un solo mandamiento de la ley de Dios, cuando a Jesús le preguntaron si él había venido a cambiar la ley o los profetas, ahí en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, si tú estás tomando nota, Jesús respondió, yo no he venido para cambiar la ley ni los profetas, sino para cumplir, para darle plenitud, para enseñarles cómo se guardan los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios en el universo. Si Dios tuviera que cambiar la ley, Dios mismo tendría que cambiar, porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y el carácter de Dios no cambia. Dios seguirá siendo amor, seguirá siendo justicia, seguirá siendo misericordia. Jesús mismo dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el final. Entonces, mis amigos, no hay ninguna razón para haber cambiado la ley de Dios, como lo ha hecho Roma, y repito, ellos lo admiten, a diferencia de los protestantes, las iglesias protestantes, que declaran que guardan el domingo en honor a la resurrección de Jesús el primer día de la semana. Noten, sin embargo, no hay ninguna base bíblica para pretender cambiar el sábado por el domingo. Pero ese no ha sido el mayor atentado que Roma ha cometido contra la verdad de Dios. En el capítulo 8 del libro de Daniel, a partir de los versículos 13 en adelante, vemos el mayor atentado que Roma ha cometido contra la verdad de Dios, es haber quitado el continuo sacrificio de Cristo y haber instaurado en lugar del continuo sacrificio de Cristo una mediación a través de sacerdotes humanos. Leemos el texto, Daniel capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Está hablando del poder romano, porque ¿bajo qué imperio murió Jesús? Fue bajo el imperio romano. Fue Roma a través de Poncio Pilato quien ordenó la crucifixión de Jesús. Esto todo el mundo puede entenderlo y tú te das cuenta que aquí está hablando de Jesús, el príncipe de los ejércitos, y así se llama Dios en el Antiguo Testamento también. Y por él, o sea, por este poder romano, fue quitado el continuo sacrificio, o sea, la mediación de Cristo en el cielo, fue puesta a un lado, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, o sea, pisoteó el santuario de los cielos, la obra intercesora de Cristo, versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, dice el versículo 13, oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación? O sea, el atentado, el pecado que se hizo contra el continuo sacrificio de Cristo, la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Y cuál fue la respuesta? Versículo 14. Y él dijo, el ángel dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí está hablando de una obra de purificación que se haría
en el santuario de Dios. Así como en el santuario terrenal había 3 ceremonias, aparte de otras, que se realizaban continuamente. La primera era el sacrificio por los pecados. Según Éxodo 29, cada mañana y cada tarde se ofrecía un cordero sobre el altar. Ese cordero, sabemos, simbolizaba el sacrificio que Cristo haría en la cruz del Calvario. Y eso se quemaba cada mañana y cada tarde. Número 2, estaba el sacrificio por los pecados. Cada pecador que quería reconciliarse con Dios traía una ofrenda. Podía ser desde la más simple, como es un palomino, una palomita, porque era muy pobre tal vez, y la ofrecía como expiación por su pecado. Y el sacerdote tomaba de esa sangrecita y untaba los cuernos del altar, transmitiendo de esa manera el pecado del pecador al santuario. Simbólicamente los pecados eran transmitidos al santuario, contaminando el santuario. Y número 3, estaba el día de la expiación, que se celebraba una vez al año, al final del año. Según Levítico capítulo 16, toma nota de ese texto, para que tú puedas leer en el capítulo 16 en qué consistía el día de la expiación. En hebreo se llamaba el Yom Kippur, o día del juicio. Era el día en que se limpiaba el santuario de todas las impurezas de los pecados que lo habían contaminado durante el año. Y entonces se ofrecían 2 machos cabríos, uno por Jehová y el otro por Azazel, simbolizando a Satanás, a Lucifer. El macho cabrío por Jehová, el sumo sacerdote lo sacrificaba, y esa sangre era llevada al interior del santuario. Era asperjada sobre el arca donde estaban los 10 mandamientos, ahí en el lugar santísimo. Luego se asperjaba sobre la cortina como un acto de limpieza, de purificación, porque la sangre tiene poder para purificar el pecado. También eran limpiados los muebles del santuario, y luego la sangre que quedaba la derramaba sobre el altar del holocausto, y de esa manera hacía una vez en el año. ¿Para qué? Para limpiar, para purificar el santuario de los pecados que habían quedado registrados simbólicamente en el santuario. Esa obra se llamaba la obra de purificación. Entonces, cuando leemos aquí en Daniel 8:14, ¿hasta cuándo el santuario estaría pisoteado por el poder romano? ¿Hasta cuándo la obra mediadora de Cristo estaría pisoteada? Y la respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas. Y el santuario será purificado. ¿Cuándo comenzó esa profecía de los 2300 tardes y mañanas o días? Recuerda que en profecía un día equivale a un año. Según Ezequiel capítulo 4 versículo 6, en profecía un día equivale a un año. Por tanto, aquí está hablando de 2300 años. Tú dirás mucho tiempo. ¿Cuándo empezó? Hay un punto de partida de esta profecía. En el capítulo 9 y el versículo 24 está el punto de partida de esta profecía de los 2300 días o años. Daniel capítulo 9, versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, o sea, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí está el punto de partida. El punto de partida de la profecía es la orden que fue dada para restaurar la ciudad de Jerusalén y para que
los judíos que estaban cautivos en Babilonia regresaran a su territorio. Esta orden que se menciona aquí, fue dada por el rey Artajerjes el año 457 antes de Cristo. Según Esdras, capítulo 7, versículo 20 al 26, si estás tomando nota, ahí se habla del decreto de Artajerjes para que los judíos regresen a Jerusalén y reconstruyan la ciudad y el templo. Entonces, esta orden fue dada, repito, el año 457 antes de Cristo. Entonces, si la profecía dice que duraría 2300 días o años, ¿cuándo terminaría entonces esta profecía? Si ya tenemos el punto de partida de la profecía, año 457. Para saber cuándo terminaría los 2300 años, sencillamente réstale a los 2300 años los 457 años y te llevan al año 1843. Pero como no hay un año cero antes de Cristo y después de Cristo, tienes que añadirle un año. Entonces, más un año sería 1844. ¿Qué ocurriría entonces en 1844? El santuario, ya no el santuario terrenal, porque ya no existía el santuario que construyó Moisés, sino el santuario celestial. Empezaría la obra de purificación, o sea, la obra de juicio. ¿Y cómo sabemos esto? Te invito a leer un texto en Hebreos capítulo 9, versículo 24 y 25. El apóstol Pablo, quien escribe el libro de Hebreo, como un buen judío, él entendía perfectamente la obra de purificación que se hacía en el santuario. Y aquí en el capítulo 29, versículos 23 y 24, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, lo que se sigue en la tierra, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mis amigos, aquí está la obra que Cristo ha estado haciendo desde 1844, el juicio investigador, la primera fase del juicio llamada juicio preadvenimiento, para saber quiénes irán con Cristo al cielo en su segunda venida. Mis amigos, cuando esta obra de mediación termine, entonces terminará también el fin del tiempo de gracia. ¿Y cómo sabremos cuándo ha terminado el fin del tiempo de gracia? Cuando empiecen a caer las 7 postreras plagas, como hemos leído en Apocalipsis capítulo 15. Pero quiero aclarar una cosa, mis queridos. Aquellos que fijan fechas para la venida de Cristo, es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque cuando esas fechas no se cumplen, la gente endurece más su corazón. Es como la parábola del pastor que gritaba: el lobo, el lobo, el lobo. Y el lobo
nunca venía. Y cuando el lobo vino, nadie le creyó al pastorcillo. Esto sucede cuando la gente fija fechas para la venida de Jesús y cuando no se cumple, la gente endurece peor su corazón. Y eso es lo que el enemigo quiere, que la gente se vuelva peor, incrédula a lo que dice la palabra de Dios. Tampoco hay una fecha para el fin del tiempo de gracia. En todo caso, yo te diría tres cosas. Número uno, el tiempo de gracia termina para una persona cuando ésta muere, porque ahí se cierra su caso de esa persona. Número dos, el fin del tiempo de gracia termina para una persona cuando comete el pecado contra el Espíritu Santo, pecado que no tiene perdón, es el pecado imperdonable. O número tres, el fin del tiempo de gracia terminará cuando el último pecador que haya vivido sobre esta tierra haya tomado su decisión o por Cristo o por Satanás. Pero recuerda que no sabemos cuándo ocurrirá el fin del tiempo de gracia. Una cosa dijo Jesús, que será como en los días de Noé. Estoy leyendo en Mateo capítulo 24 que hemos estudiado en sesiones anteriores, el capítulo 24 de Mateo, y en el versículo 35, Jesús nos dio algunas señales. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 37, para abreviar, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Recordarás que cuando se cerró la puerta del arca, pasaron todavía 7 días y no acontecía nada aparentemente. La gente seguía burlándose del Evangelio, la gente seguía dando rienda suelta a sus placeres, la gente seguía gritándole a Noé de mentiroso y no sabían que la puerta de la gracia ya se había cerrado. Lo mismo ocurrirá antes de la venida de Cristo, porque el tiempo de gracia termina poco antes de la segunda venida de Cristo. Y cuando termine el tiempo de gracia, mucha gente ni siquiera se dará cuenta, porque seguirán comiendo, bebiendo, viviendo como antes, dando rienda suelta a sus deseos carnales, burlándose del Evangelio y repentinamente, dice aquí, como ocurrió con el diluvio, se los llevó a todos. Por eso es que Jesús no fijó una fecha, ni para el fin del tiempo de gracia, ni para su segunda venida. ¿Para qué? Para que tú y yo estemos preparados cada día de vida que Dios nos da en esta tierra. Y yo quiero terminar leyendo aquí 2 citas del Espíritu de Profecía, escritas por la señora Elena G. de White. Leo la primera cita: cuando el tiempo de gracia se cierre para la humanidad. Dice así: cuando Jesús deje de abogar por el hombre, está hablando de su mediación en el cielo, los casos de todos serán decididos para siempre. El tiempo de gracia se cierra, cesan la intercesión de Cristo en el cielo. Este tiempo viene por fin para todos en forma repentina, y los que hayan descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad serán hallados durmiendo. Si tan solo los tales hubiesen sabido que la obra de Cristo en el santuario celestial se cerraría pronto,
cuán distinta hubiera sido su conducta, con cuánto fervor hubieran vigilado. Anticipando todo esto, el maestro les dirige una oportuna amonestación al mandarnos: velad, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Velad en oración, en la meditación de la palabra de Dios, compartiendo estas buenas nuevas con aquellos que no las conocen. Y termino leyendo una última cita. Dice: los hombres y mujeres necesitan despertar y darse cuenta de la solemnidad del tiempo, de la cercanía del día cuando el tiempo de gracia de la humanidad será cerrado. A nadie le ha enviado Dios un mensaje diciendo que faltan 5, 10 o 20 años para el cierre de la historia de este mundo. No proveería excusa a ningún ser viviente para que se demorara en la preparación para su venida. Todo el que se dice ser siervo de Dios es llamado a hacer su obra como si cada día fuera el último. Cuando termine el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 6 al 12, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio del Espíritu Santo, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. ¿Y cuál es la hora de prueba que le espera al pueblo de Dios? La gran tribulación, de donde veremos en la próxima sesión que en la gran tribulación Cristo se levantará. Miguel, como se le llama a Jesús en arameo, ¿quién como Dios? Ese es el nombre de Jesús. Miguel, Micael, se levantará para librar a su pueblo, para proteger a su pueblo cuando caigan las 7 postreras plagas. Ese será nuestro próximo evento que estudiaremos a la luz de la palabra de Dios. En conclusión, mi querido amigo, la obra que Cristo está haciendo ahora, la obra de mediación, ofreciendo su sangre preciosa delante del Padre en el gran juicio en el cielo, debe merecer tu atención cada día. La palabra de Dios dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en oración a través de Jesús para alcanzar oportuno socorro. Nuestra preocupación no debe estar en el miedo, el temor, la angustia de lo que está aconteciendo y acontecerá en el mundo. Nuestra esperanza es una esperanza viva. El juicio que se está llevando a cabo en el cielo desde 1844 es un juicio de vindicación para vindicar a los hijos de Dios, para que el carácter de los hijos de Dios sea purificado, perfeccionado, para poder encontrarnos con Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo esta obra de transformación de nuestros caracteres para poder encontrarnos con Cristo en su segunda venida. Este juicio no es de condenación, es un juicio de vindicación. Será de condenación para aquellos que hayan rechazado a Cristo como su Salvador personal. Será de condenación para aquellos que hayan rechazado el último mensaje de advertencia de Apocalipsis 14, 6 al 12, el mensaje de los 3 ángeles. El juicio que se está llevando a cabo en el cielo es un juicio de vindicación, de salvación, de justificación, porque Cristo quiere presentarte delante del universo como un trofeo, y Dios tendrá su pueblo ahí, que serán los trofeos desde Adán hasta el último hijo de Dios que haya obedecido la palabra de Dios, serán presentados delante del universo. El juicio entonces
Ya comenzó desde 1844. Han pasado 181 años de gracia. Vivimos bajo un tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia pronto terminará. ¿Cuándo terminará? Cuando Cristo cese su obra mediadora en el cielo. El santuario, dice, se llenará de humo porque ya no habrá más oración de intercesión por parte de Cristo hacia los pecadores. Ahora todavía Cristo está ofreciendo su obra de intercesión, sus oraciones, su sangre preciosa todavía es ofrecida. Mi querido, reflexiona sobre esto. Comparte esto con tu familia, con tus amigos. Comparte este video con otras personas también para que puedan ser bendecidas con la obra de mediación que Cristo está haciendo en el cielo. Y si tú te has estado acercando a Dios a través de alguna imagen, a través de algún santo, a través de la Virgen María, ahora entiendes que quien murió en la cruz fue Jesús, que la sangre que fue derramada fue la sangre de Cristo. Y solo la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado. Que el Señor te bendiga. Un grande abrazo para ti y nos vemos en el próximo encuentro. Si finalizas el video en vivo ahora, podrás elegir si quieres guardarlo o eliminarlo. ¿Qué le pongo? ¿Finalizarlo? Dice cancelar y finalizar. A ver, lee de nuevo, ¿qué dice? Finalizar video en vivo, pregunta. Si finalizas el video en vivo ahora, podrás elegir si quieres guardarlo o eliminarlo. Cancelar y finalizar. Es la primera, pues, ¿no? Para que puedas guardarlo. Dice que tienes que finalizar para guardarlo. Le pongo finalizar.